Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Me disculpan, no sé qué tengo hoy en la garganta, pero estoy como el gallo Claudio. Bueno, qué alegría estar con ustedes aquí. Veo a varias gente nueva. Qué lindo esto, la casa está creciendo. ¿Amén o no amén? Eso a mí me alegra el corazón. Yo no sé a usted, pero yo estoy feliz de que suba, crezca. Que sea una iglesia que marque la parada en este territorio, una iglesia distintiva, una iglesia que rompa los esquemas, amén. Y bueno, como les contaba el pastor Leo, hace aproximadamente 2 años tuvimos el privilegio con mi esposa, mis hijos, de salir a los Estados Unidos en un viaje misionero. Estuvimos allí por 1 año y medio en este primer periodo, y allí la organización con la que estamos, que es una iglesia que se llama Iglesia en el Parque, está ligada con la denominación presbiteriana Cumberland. Ellos ya nos han solicitado para trabajar de planta allí en este lugar, entonces estamos en todo el trámite de visa religiosa. Quiero que sepan que estamos haciendo una labor misionera. Y usted dirá, uy, qué rico hacer misiones en Estados Unidos, ¿no? Pero en la ciudad en la que el Señor nos ha puesto es la ciudad de Memphis, Tennessee. Cuando usted mira esta ciudad, es la ciudad número 1 en peligro en los Estados Unidos. Es una ciudad con muy alto riesgo, es la única ciudad en el país que tiene aprobado el porte personal de armas de largo alcance. Entonces usted se puede encontrar en la calle a una persona que se baje el carro con una metralleta sin ningún problema porque es legal. Entonces este es el lugar donde el Señor nos ha puesto. Ahora no quiero que se traumatice tampoco es que todo el mundo anda con una metralleta, no, pero sí hay algo muy importante en esta ciudad, y más que ese riesgo, lo interesante es lo siguiente, y es que Tennessee es uno de los estados de los Estados Unidos que pertenece a algo que en el siglo pasado le llamaron el cinturón religioso. El cinturón religioso abarca algunos de los estados en los Estados Unidos como Texas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Arkansas, está Kansas, está Tennessee. Bueno, hay otros más allí como en la parte centro-sur del país. Y todos estos estados tenían algo en común, y es que era donde más fervor había en el evangelio. Hoy en día, en esta denominación con la que estamos trabajando allá, uno de los casos de los tantos que se están presentando es una iglesia que el pastor tiene 84 años y la iglesia solo tiene un miembro, aparte del pastor, que tiene 95. Entonces están esperando que se muera el pastor o se muera el miembro de la iglesia para cerrar la iglesia. Estamos viendo iglesias que tuvieron 800, 1000, 1500 miembros con 5, 7, 10 personas. Estamos viendo que se levanta una generación que no le interesa ni 5 hablar ni reconocer a Jesús como su Salvador. No quieren tener contacto con el evangelio. Lo único que les importa es la droga, lo único que les importa es la fiesta. Estuve ayudando a unos mexicanos por un par de semanas en un restaurante y atendí a un hombre moreno, alto, súper carismático, y tenía una estrella de David tatuada aquí en la frente. Pero miren, era un hombre increíble, increíble. Nos divertimos, súper chévere ahí con ellos. Y cuando esa mesa salió de ese lugar, una de las personas que trabajaba ahí me dijo: nunca más vuelva a darle confianza a esa gente, nunca más vuelva a relacionarse con ellos. Y yo les pregunté por qué, y me dijo: él es uno de los 3 peores matones del país no, de Memphis, de la ciudad. Ahí en Memphis hay un peligro muy grande con el tema de lo que ellos llaman las gangas, todo el tema de los cárteles que conocemos nosotros, la distribución de droga, y es un lugar que, aunque parezca muy tranquilo, por debajo de cuerda tiene mucho por trabajar. Entonces les pedimos sus oraciones. El Señor nos ha hablado estando allá que Memphis, siendo la peor ciudad, va a pasar a ser la ciudad en la que se va a despertar un avivamiento y se va a irrigar a todo el país, y creemos que a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces
estemos orando por eso, por favor. Estados Unidos fue un país que trajo el evangelio a nosotros y hoy en día carecen de vivir en el evangelio, y muchos latinoamericanos el Señor los está llevando a servir allá, así que usted también puede ser uno de ellos. Ore, dígale: Señor, ¿en dónde me quieres usar? Eso también es importante, amén. Y bueno, iglesia, aquí estamos para compartir la palabra del Señor, y hemos estado meditando en muchas cosas en esta temporada de nuestra vida, cosas interesantes del ministerio, cosas interesantes de nuestros sueños. Pero últimamente me he puesto a meditar mucho en algo importante, y es el tema de lo lindo que se siente ser papá. ¿Cuántos papás hay aquí? Chévere, hay hartos. Yo tengo la oportunidad de tener dos hijitos, Jeremías de 7 años, Noelia de 5. Esa niña me tiene embobado, me tiene atrapado, me tiene mal. Pero Jeremías es como ese amigo que yo siempre quise tener, ¿saben? Y en esa experiencia que el Señor me ha permitido vivir con Jeremías, sobre todo nuestro hijo mayor, fue el poder estar en su parto, ¿sí? Y no sé cómo se diría, si es en su parto o en el parto de mi esposa donde nació él, pero ustedes me entienden. Cuando él nació, yo estaba ahí, presente, viendo cómo salía el muchachito, desde que iba a salir de la panza, complicándonos. Qué bendito, no quería salir, hola. Entonces fue un proceso difícil, interesante. Jeremías nació en otro lugar, y allí en ese lugar se vive distinto la medicina. Allá no me pusieron nada de ¿cómo se dice eso? Esterilizar. Nada de esterilización. Yo estaba ahí con el doctor. Antes el doctor solo entró una enfermera al parto y me decía: ayúdeme. Entonces yo le ayudaba al doctor con, pues obviamente nada de instrumentación, pero de pronto ayudarle con el posicionamiento de mi esposa, ayudarle a revisar ciertas cosas del parto. Fue muy interesante. Y ese día tuve un choque emocional muy fuerte, muy fuerte, porque era mi primer hijo. Yo venía como 3 meses experimentando ansiedad porque yo ya quería tenerlo entre mis brazos. Era una emoción interesante. Y en el momento que él nació me pasó algo, y es que nace, la enfermera lo limpia. Obviamente primero se lo ponen a la mamá porque todavía tiene el cordón umbilical. En ese parto estuvieron mis suegros. Mi esposa, para los que no saben, ella es adoptada. Mi suegra nunca pudo tener un parto, y allí en ese lugar solo dejan que el papá corte el cordón umbilical. Yo hablé con el doctor y le dije: déjela a ella. Entonces mi suegra cortó el cordón umbilical, todos lloramos, fue lágrima tras lágrima, y cuando ya me lo entregan a mí, yo lo alzo. Qué choque tan tremendo. Y lo único que yo hice fue mirar a Jeremías como por 30 segundos, callado, sin decir ni una palabra, y se lo devolví a la enfermera. ¿Y saben qué hice? Me fui a un lado, agarré mi teléfono y llamé a mi papá, y me puse a llorar, y como por media hora le pedí perdón de lo mal hijo que yo había sido. Y hablé con él y lloré y lloré y lloré, y fue una experiencia muy interesante. A mí Jeremías me cambió la vida. Seguramente a usted también su primer hijo le cambió la vida en muchos aspectos, ¿no? Entran nuevas rutinas, y yo siento que como papás, sobre todo como hombres, vivimos este proceso de la paternidad diferente, porque la mamá lo empieza a sentir desde el vientre, el proceso ahí de las 40 semanas, las que pueden hacerlo. En otros casos son 36, 30, lo que el Señor le haya permitido a usted, pero usted lo tuvo ahí adentro, lo sentía, ya había una conexión emocional. Pero yo siento que a los hombres nos pasa diferente. A mí Jeremías nació, y como al mes y medio yo dije: mi madre, es mi hijo. Sí, se asimila distinto. Pero la paternidad tiene eso que nos transforma, que nos hace sacar fuerzas de donde no hay, hacer cosas distintas por ese niño, esa niña. Y cuando los empezamos a criar, cuando ellos empiezan a crecer, entonces en el primer culto hablábamos de las expectativas, y uno empieza a tener expectativas con los hijos, ¿cierto? Entonces uno quiere que sean personas de bien, uno quiere que sean personas que se capaciten, aún que puedan llegar a ser profesionales, personas que impacten la sociedad.
pero también tenemos una alta expectativa de cómo van a ser ellos hacia nosotros en el futuro. ¿Cómo va a ser Jeremías? ¿Cómo va a ser Noelia conmigo cuando yo de pronto ya no tenga fuerzas para jugar con ellos? Cuando, bueno, ya ni pelo tengo, pero muchas cosas van a empezar a cambiar en mi vida y ellos van a empezar a verme con otros ojos. Yo me pregunto cómo será Noelia, que hoy en día me ve, sale corriendo, se me tira encima, me empieza a besar, me dice papi te amo, así de la nada. Y cuando ella tal vez tenga 15, 17 y llegue ese primer estorbo para mi familia llamado novio, tal vez, mentira, lo digo con amor, es solamente un chiste. Pero cuando llegue esa persona de la que ella tal vez se enamore, ¿será que me seguirá diciendo papi te amo? ¿O esos te amo ya serán para esa otra persona? ¿Cómo será Jeremías conmigo, que es mi parcero? Jugamos fútbol, somos hinchas de Santa Fecito lindo, porque todo buen cristiano es hincha de Santa Fe, ¿sí o no? Todo buen cristiano. Ahora, está bien, ante el Señor necesitamos ser redimidos en cosas, no pasa nada. Mentiras. Pero Jeremías y yo compartimos esa pasión. Anoche Santa Fe ganó 3-0 y le habían expulsado a un jugador. Y Jeremías me decía, ¿quién hizo el gol, papi? Yo le dije, los 3 los hizo Rodallega. Y él saltaba en una pata de la felicidad. ¿Será que cuando él crezca va a seguir disfrutando de esos pequeños detalles conmigo? Hay una expectativa detrás. La paternidad, la maternidad no es sencilla. Y también dentro de esas expectativas entonces pensamos, ¿cómo me tratarán cuando yo ya no les pueda dar nada? Cuando sea un anciano y los que trabajen sean ellos y produzcan en grandes cantidades, ¿será que por lo menos me van a invitar a un almuerzo? ¿Será que considerarán en su corazón, qué fastidio este viejo, mejor lo mandamos a un ancianato? Hay muchas expectativas detrás. ¿Pasa o no pasa? Eso es la vida real. O sea, de verdad. Y claro, uno hoy lo mira con risas, con el humor que hay detrás, pero lastimosamente es lo que sucede. No sabemos cómo serán esos hijos en el futuro, pero sí sabemos cómo vamos a ser nosotros como papás siempre, ¿verdad? La paternidad es importante y me lleva a pensar esto a manera profunda. ¿Cómo conecta esto con la labor ministerial? ¿Cómo conecta esto con nuestra vida como cristianos? Y he descubierto que la paternidad, que la maternidad se parece mucho al discipulado. ¿Sí o no? El discipulado es una labor muy relacional, muy profunda, muy de uno a uno. Y hay una persona que me gusta mucho observar en la Biblia que hace discipulado de una manera interesante, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un crack para ser discipulado. Y hay una persona puntual con la que él se dedicó por mucho tiempo para ser discipulado de una manera muy intencional, y es Timoteo. Y quiero que hablemos un poquito de ellos dos. Así que dentro de Pablo y Timoteo vamos a ver un modelo de discipulado transformador, y hay algunos puntos que me llaman la atención del desarrollo del discipulado entre ellos dos. El primero es cómo inicia su discipulado, el momento del llamado y de la selección. Y nos damos cuenta que Pablo conoció a Timoteo en un lugar que se llama Listra, en su segundo viaje misionero. Allí Timoteo ya era creyente. Pablo lo elige y va un poquito más allá. No solamente lo elige, sino que lo selecciona como discípulo y también como compañero de viaje. Y allí vemos cómo inicia este discipulado con una manera intencional. Lo integró en su misión y desde el inicio combinó la enseñanza con la práctica. Pablo no solamente fue un discipulador que hablaba, que le echaba carreta a Timoteo, sino que mientras lo instruía, lo llevaba a la práctica. Pero también vemos una formación relacional. Y Pablo forma a Timoteo en esta relación desde el amor, desde el ejemplo y desde la sana convivencia. Entonces allí vemos que el apóstol Pablo comparte con Timoteo, ¿cierto? Lo conoce en un viaje, pero cuando lo llama no le interesa más estar distante de Timoteo. Así que empieza a formarlo desde la cercanía.
vivieron juntos, viajaron juntos, sufrieron juntos y ministraron juntos. Timoteo aprendía todo el tiempo observando la vida del apóstol Pablo y no solamente escuchando que era un buen predicador, ¿cierto? Entonces vemos como Pablo, dentro de esta formación relacional, llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor, cuando habla en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a Timoteo le dice lo siguiente, le dice mi verdadero hijo en la fe. Y son términos que revelan no solamente cariño, sino una relación paternal profunda de Pablo. ¿Hacia quién? Hacia Timoteo. Y es que en el discipulado, en ese sentido, es más que solo una mera transferencia de conocimiento. Allí es la formación del carácter del discipulador al discípulo a través de un vínculo. Diga conmigo esa palabra, vínculo. En el discipulado tiene que haber un vínculo. Un tercer momento que veo en el discipulado de Pablo a Timoteo es la formación doctrinal y pastoral. Allí Pablo le enseña, y vimos que le enseñaba a través de la palabra y la práctica, pero ahora también lo envía. Pablo envía a Timoteo. Vemos allí en esas cartas de primera y segunda de Timoteo que Pablo no solo lo exhorta, sino que también lo anima, pero además de eso lo forma doctrinalmente y teológicamente para que Timoteo sea una persona completa en el conocimiento y no solamente reciba lo que tiene que recibir, sino que sea capaz de reproducir la tarea que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y este aspecto nos recuerda algo interesante del discipulado, y es que el discipulado debe incluir una clara transmisión de la doctrina. Allí Pablo lo entrena no solamente para que lo siga, sino para que reproduzca estos procesos en otros, y allí este proceso se vuelve generacional. Entonces pasa de Pablo a Timoteo, y hay una segunda generación en la fe que es de Timoteo a los fieles en la fe. Entonces la formación en la doctrina siempre se reproduce de una manera generacional. Por eso vemos a un discipulado paternal, un discipulado que es ahí con ese vínculo íntimo para que pueda ser reproducido en otras generaciones de la fe. Un cuarto momento, y es que Pablo se encarga de hacer un discipulado integral con Timoteo. En ese discipulado integral lo anima, lo corrige y le entrega visión. Amén. No se me duerman, vamos. ¿Listo? Le da ánimo, corrección y visión. Yo sé y yo entiendo. Yo aquí estoy, no saben el calor que tengo. Esto es como un baño turco para todos. Pero les invito a que nos esforcemos, por favor. Allí en el ánimo, en la corrección y en la visión, Timoteo parece haber sido joven y quizás algo tímido, lo cual es normal para una persona que recién está empezando en la fe. Y como está siendo discipulado por el apóstol Pablo, él allí lo empieza a corregir e instruir con algo muy importante que debe tener un padre, que se llama ternura. ¿Alguien ha escuchado que la letra con sangre entra? ¿Algo así es el dicho? Bueno, Pablo lo hizo al revés, ¿cierto? Lo enseñó, lo instruyó, lo corrigió con ternura, lo exhorta a avivar el don que hay en él, lo alienta a no tener temor. Pablo no solamente le enseña qué tiene que hacer, él no se limita, sino que lo forma como un hombre de Dios en todo su ser, en su mente, en su corazón y en su carácter. Un discipulado integral. Y quinto, viene el momento de reproducir el legado. Y allí entonces vemos dos características importantes, que es el fruto y la continuidad. Allí en Filipenses capítulo 2, del versículo 20 al 22, Pablo declara lo siguiente, dice: a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo. Timoteo estaba listo en ese momento para reproducir el legado que Pablo había depositado en él. Timoteo era capaz de dar fruto y continuidad a la labor de la fe que venía desarrollando ¿quién? El apóstol
Pablo. Este testimonio nos demuestra a nosotros que el discipulado no nos toma solamente una clase transforma, que el discipulado no nos toma solamente lo que podamos hacer desde aquí, desde el altar, para instruir la iglesia, sino que el discipulado toma tiempo, toma años. Hay un misionero que se llama Samuel Nielsen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la música de Marcos Brunet? Sí, bueno, Samuel Nielsen es el hermano de la esposa de Marcos Brunet. Samuel Nielsen tiene una esposa iraquí, él es misionero en Irak. Y Samuel Nielsen dice algo muy interesante del discipulado. Él llega a Irak como traficante de Biblias. Imagínense esa labor tan interesante. Y de allí él se sienta a hablar del discipulado y él dice, es un concepto que él reproduce, pero que me parece interesante hablarlo en la iglesia, y es que él dice que un discipulado efectivo empieza a evidenciar verdaderos cambios después de tal vez 3 o 4 años. Cuando yo me siento con una persona 1, 2 meses y le doy solamente un contenido, allí hay una instrucción de manera académica, digámoslo así. Pero el verdadero discipulado nos va a tomar años. Jesús se demoró 3 años con sus discípulos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás no creyó. ¿Sí o no? Pablo aquí está invirtiendo su vida, su tiempo en Timoteo. Así que es un discipulado de años para que Timoteo pueda reflejar en su corazón lo que Pablo le enseñó, que era el carácter de Cristo y la fidelidad en el servicio. Pablo murió sabiendo que su legado continuaría con Timoteo. Y es muy lindo ver todo este proceso de discipulado entre ellos. Sin embargo, no todas las relaciones de discipulado que tuvo el apóstol Pablo fueron como la que tuvo con Timoteo. No todo salió perfecto en la vida de Pablo. Y por eso quiero que vayamos a la palabra del Señor para que miremos lo que nos dice allí en la segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo, y ver o descubrir nosotros como personas en la fe con qué posibles discípulos nos vamos a encontrar en el camino de discipular a otros. Porque recuerde que en Mateo 28, cuando Jesús está listo para ascender, deja algo que se llama la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Inicia en el versículo 18 diciendo lo siguiente: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el dueño de la autoridad? Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando estamos con Él, tenemos de esa autoridad que le pertenece a Él. Y de allí le dice: entonces vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La labor era solo para esos discípulos o para todos los que estamos acá? Para todos aquellos que creamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que todos los que estamos aquí tenemos que hacer discípulos. Y nos vamos a encontrar con este tipo de personas. ¿Listo? Segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Y antes de eso yo quiero que oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz, penetra hasta lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y Señor, en esta mañana te pido que a través de ella nos hables, nos instruyas, nos convenzas, Señor Jesús, de lo que debemos hacer, pero también animes nuestro corazón, porque mucha gente tal vez nos ha dañado, tal vez ha generado en nuestro corazón heridas de las cuales todavía no nos hemos podido recuperar. Pero sé que a través de esta palabra tú podrás hablar a nuestra vida, podrás darnos un nuevo ánimo para continuar haciendo la tarea de la fe, que es hacer discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer 2 bloquecitos de este capítulo, ¿listo? El primero es del versículo 1 al 5. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Ahí le está hablando Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige,
Reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Y ahora vamos al versículo 9 hasta el 18. Dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traerme el abrigo que te dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que me ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de la muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Cuando iniciamos un proceso de discipulado con alguien, esa experiencia se convertirá en un gran reto para nosotros. No es sencillo llevar a cabo la labor del discipulado. Y dentro de eso nos vamos a encontrar con distintos comportamientos del discípulo, con distintas maneras de ser, con distintas maneras de pensar, con distintas maneras de reaccionar a lo que les enseñemos. Y dentro de esta labor vamos a encontrar, primero, discípulos que vuelven al mundo. Discípulos que vuelven al mundo. Mire lo que dice el versículo 10. Dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue. ¿A dónde? A Tesalónica. Y aquí tenemos que identificar algo importante, y es que absolutamente todos los seres humanos sobre la faz de la tierra tenemos una tendencia al pecado. Tenemos una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Aquí no hay nadie que se salve. Ustedes, yo, el hecho de que yo esté aquí en esta tarima el día de hoy no quiere decir que yo sea mejor que ustedes. Tampoco quiere decir que yo sea peor que ustedes. Todos los que estamos aquí necesitamos en la misma cantidad la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Amén o no amén? Todos somos necesitados del Señor. Todos tendemos al pecado, todos tenemos una carne. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 nos habla de las obras de la carne, y en ellas muchos de nosotros hemos estado envueltos, y es parte de nuestra naturaleza humana. Así que, por supuesto, es sencillo que nos gusten las cosas del mundo. A veces uno va caminando, le ha orado al Señor ese día y pasó por un lugar donde estaba la salsa que le gustaba antes, ¿cierto? Y se le mueven las patas solas, porque el cuerpo venía acostumbrado de pronto a ese tipo de situaciones. O de pronto tenemos una adicción a otras cosas, personas que tienen como adicciones al juego, a algún vicio y demás. Y hay lugares, hay espacios a donde no podemos volver, porque usted y yo sabemos que si nos encontramos justo en ese lugar, la vamos a embarrar con el Señor. Tendemos a darle satisfacción a nuestra carne. Y además de eso, que es algo que nos distingue a aquellos que hemos buscado la presencia del Señor, vamos a encontrar que hay discípulos que no quieren soltar sus adicciones, que no quieren ser sanos de su pasado, que no quieren ir en contra de sus deseos.
Mire lo que dice aquí. Demas, lo voy a leer literalmente para no decir cualquier cosa. Dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. En Reina Valera dice: de este mundo. Y se fue a Tesalónica. Nos vamos a encontrar con gente que no quiere ser sana. Mire que he estado construyendo una predicación en estos días acerca del paralítico de Betesda. Y el paralítico de Betesda lleva 38 años tirado en el suelo, esperando que el ángel agite las aguas del estanque para él poderse meter y ser sano. 38 años arrastrándose. Y usted sabe que muchas veces Jesús llegó a lugares, impuso manos o abrió su boca y la persona que estaba ahí fue sana de manera directa. Pero con este paralítico él le hace una pregunta y le dice: ¿deseas ser sano? Y a mí eso me rompe la cabeza, porque hay muchos de nosotros que queremos tener una vida con Dios, pero no queremos ser sanos. Solamente queremos de alguna manera ser reparados. ¿Alguien aquí ha visto cuando se motorea un carro y lo reparan? Uno sabe que va a durar solo por un corto tiempo. El motor ya no es el original. La primera mano que intervino en él ya no está presente en la mayoría de sus partes. Así que es algo que ya está contaminado. Reparar no sirve. Y Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Hoy el Señor nos pregunta: ¿queremos ser sanos? ¿Tendemos al mundo? Sí. También somos discípulos, aunque discipulemos a otros. Y estamos muchas veces pegados en lo que ya pasó y no lo queremos soltar. Y tal vez ese era el caso de Demas. Aún debemos preguntarnos en la vida cristiana: ¿cuántas veces hemos considerado el retroceder? Nos hemos esforzado en la fe, hemos tratado, Dios mío, de pegarnos a Dios de la manera más profunda. Pero llegan esos días de tribulación, de lucha, y uno dice como que: creo que mejor me tomo una botellita en vez de orar, creo que me quita esta pena más rápido. ¿Cuántas veces hemos pensado en retroceder? Y todo es porque estamos prestos a fallar. Y por eso no debemos juzgar a nadie más. Si usted y yo somos tan pecadores como otro, ¿por qué yo tengo la capacidad de ir a juzgar a otro? No debemos abrir nuestra boca en contra de otro, y eso es una buena característica de cuando somos buenos discipuladores. Nos interesa la restauración del corazón del otro, no quedarnos en el pecado y la falencia del otro. Jesús nos mira todos los días con ojos de restauración. De lo que hicimos ayer Él ya no se acuerda. A Él le importa lo que vivimos hoy con Él. ¿Por qué nos quedamos mirando el pasado de otros? Porque tendemos al mundo, porque nos gusta quedarnos en la crítica, en el dolor, en las características que vemos en Gálatas del comportamiento de la carne. Pero hoy el Señor nos está dejando ver que no debemos juzgar a nadie. Tal vez eso le pasó a Demas. Y de pronto preguntémonos: ¿quién era Demas? Porque estamos hablando mucho de él, pero ¿quién era? Él aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En Filemón capítulo, Filemón es solo un capítulo, pero en el versículo 24 Pablo lo menciona como un colaborador en la fe. O sea, Demas hizo parte del combo de los que discipulaban. Él fue un colaborador junto con Marcos, con Aristarco y con Lucas. Lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses. En el capítulo 4 de Colosenses se le menciona en un saludo junto a Lucas. O sea, en estas dos partes nos damos cuenta que él era una persona activa en el ministerio. Pero cuando lo vemos ahora en Timoteo, Pablo habla con lamento y lamenta que lo haya abandonado por amor al mundo. Y usted diría: bueno, de pronto no duró tanto con Pablo. Pues resulta que probablemente duró varios años con Pablo. No fue una cuestión de meses ni de días. Tal vez era una de esas personas que estaba siendo discipulada por él. Estuvo con él, o aparece más bien cuando Pablo tuvo el primer encarcelamiento en Roma, y sigue presente hasta el segundo encarcelamiento. Y ahí estamos hablando entre el año 60-62 después de Cristo hasta aproximadamente el 66 o 67 después de Cristo. Aproximadamente, por poner un número, unos 5 años estuvo Demas con Pablo, y aún así decidió amar al mundo y retroceder. ¿Qué pasó con él?
a pesar de haber estado cerca de Pablo, de su ministerio, sufrió una desviación en su corazón. Posiblemente hacía una vida más cómoda, porque el ministerio en esa época no era fácil. Démonos cuenta que él está siendo mencionado mientras Pablo está encarcelado en Roma. El ministerio no era fácil en esa época, y hacer ministerio no es sencillo. Entonces de pronto de pronto Demas dijo: yo quiero un poquito más de comodidad, yo quiero un poquito más de seguridad. Prefiero devolverme a mi antigua vida, donde no me pasaba lo que hoy me está pasando. Estaba muy lejos de querer vivir un sufrimiento por la causa de Cristo. Toda persona que retrocede al mundo no le interesa sufrir por la causa de Cristo. Yo le hago una pregunta a los que están aquí: ¿quién de ustedes se iría hoy a predicar la palabra de Dios en la franja de Gaza? Dejar a su familia, dejar a sus hijos, dejar su trabajo, dejarlo todo por irse a la franja de Gaza a predicar el evangelio. ¿Quién lo haría? Yo lo haría. ¿Quién más? 2, 3, 4, bien, chévere. 5. Démonos cuenta con un pequeño ejemplo, que dejarlo todo por la causa de Cristo no es tan barato. Hay un misionero aquí en Colombia que ustedes seguramente conocen, y es el pastor José Satirio dos Santos, y él dice lo siguiente: las misiones son amor, las misiones son alcance y las misiones son riesgo. ¿Quién está dispuesto a asumir el riesgo de hacer la misión? Muy pocos. Y tal vez eso era lo que le estaba pasando a Demas, y por eso él dijo: mejor me quito de acá, prefiero el mundo. Hay discípulos que vamos a tener que regresarán al mundo. Tranquilos, tranquilos. Es la obra del Espíritu Santo en ellos, no su obra. Y en su momento el Señor tocará su corazón. Pero hay unos segundos discípulos que te dañan. Entonces dijimos: el primero, los que vuelven al mundo. Segundo, los que te dañan. Y allí en el versículo 14 dice de la siguiente manera: Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Discípulos que dañan. Esta gente no está interesada ni en usted ni en el mensaje del evangelio. Este tipo de discípulos están interesados en ellos mismos. Son personas autosuficientes, son personas que no les importa crecer a su lado, son personas que lo ven a usted como una plataforma de lanzamiento, como un punto de conveniencia, y al final su único interés es hacerle daño. ¿Cómo podemos distinguir a estos discípulos? Están llenos de envidia, están llenos de orgullo, no tienen ni el mínimo interés de sujetarse. Esos aspectos son muchas veces los que gobiernan a un discípulo que quiere dañar su corazón. Piénselo, si usted tiene gente con estas características cerca a usted. Pensemos si de pronto nosotros en nuestra vida tenemos alguna de estas características. Si no se decide soltar todo esto que hemos mencionado, es muy probable que nosotros como discipuladores seamos un blanco para que ellos desaten toda su ira sobre nosotros. Y yo le quiero hacer una pregunta muy intencional en esta mañana: ¿cuántas veces como discípulos hemos dañado a nuestras autoridades? Porque el hecho de que nosotros amemos a Dios no quiere decir que no nos equivoquemos. Cuando yo tendría tal vez 13, 14 años, y le cuento esto porque el Señor ya me cambió y también es un tema superado dentro de mi familia, pero mi papá me iba a corregir y yo me agarraba con él, y con dolor en mi corazón, lastimosamente se lo tengo que decir, en esa época donde ya han pasado 16 años, 17, ya soy una persona distinta, pero en esa época tengo recuerdo de 3 veces haberle pegado a mi papá. Por eso cuando nació mi hijo lo llamé y le pedí perdón, porque yo le decía: papá, yo soy una basura de hijo, perdóneme. ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestras autoridades? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos levantado nuestra voz en orgullo, en soberbia, sin ninguna intención de sujetarnos a esas cosas? Nos ha pasado.
en algún momento de la vida. Ahora, el Señor quiere transformarnos, ¿cierto? Pero en este caso estamos viendo que hay discípulos que harán eso con nosotros. Somos el blanco objetivo para ese tipo de personas que quieren dañar. Y allí vamos a ver un poquito de quién era Alejandro. Parece que era un nombre muy común en esa época, pero específicamente Alejandro el Calderero era distinto de los otros Alejandros que aparecen en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Hechos 19 aparece uno de ellos. Pablo aquí nos está diciendo que era un gran opositor, se opuso grandemente, son las palabras del apóstol Pablo, a su enseñanza, lo que sugiere que actuó como un enemigo activo del evangelio. Y esto nos permite ver una cosa, y es que de pronto Demas había estado cerca a Pablo, ¿cierto? Y era un discípulo donde había un vínculo. Pero con Alejandro tenemos que entender que a veces también nosotros discipulamos con nuestro testimonio a personas que aparentemente no son tan cercanas a nosotros. Alejandro seguía el ministerio de Pablo de cerca pero de lejos, y estaba ahí haciéndole oposición, intentando dañarlo. Si fue discípulo directo de Pablo no hay una evidencia, pero sí parece que era un hombre peligroso dentro del ministerio del apóstol Pablo. Quizás era alguien que estaba dentro de la comunidad cristiana y que también se desvió como Demas, y que su desviación había podido ser tal vez doctrinal o moral, o tal vez también se le conoce dentro de la historia de la época como un falso maestro. Pero mire lo bonito que hace Pablo con este tipo de discípulos. Agarra a los que sí están comprometidos con la causa y los advierte. A Timoteo le está diciendo: guárdate de él, lo que implica que Alejandro seguía teniendo una influencia dañina, ya no en Pablo sino en Timoteo, y también de pronto dentro de la región de Éfeso. Y yo le quiero decir algo con mucho amor: el Señor nos ha llamado a amar a todo el mundo. El Señor nos ha llamado a trabajar para que todos se reconcilien con Él, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor murió por todos, pero hay gente que usted no necesita en su vida. Hay gente de la que usted tiene que mejor alejarse, y está bien. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: guárdate de él, aléjate en lo posible de tener contacto con esa persona. Van a haber personas que nos harán daño, y aunque los perdonemos, los amemos en el amor del Señor, el Señor de pronto nos dice: mantén distancia, y hace parte de un proceso saludable del discipulado. 3 discípulos que deberás enviar. Entonces tenemos los que volvieron al mundo, los que nos hicieron daño, pero hay otros que quieren reproducir la tarea. Entonces hay discípulos que tendremos que enviar, y allí aparece Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Era uno de los colaboradores más fieles que tenía el apóstol Pablo. Ha sido mencionado en varias oportunidades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta de Efesios y de Colosenses, Pablo habla de él como mensajero confiable, y dice que le confía las cartas importantes para que las lleve a las iglesias. También es visto como un servidor leal. Es llamado amado hermano y fiel ministro en el Señor. ¿Por qué lo envió a Éfeso entonces? Hay varias razones dentro del envío de Tíquico a Éfeso, y juntas son complementarias. La primera de ellas era para reemplazar a Timoteo en Éfeso. Recuerden que Pablo le está diciendo a Timoteo: ven pronto. Entonces está enviando a Tíquico para reemplazar a Timoteo en Éfeso. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que venga a verlo pronto, y de allí entonces Timoteo puede dejar en Éfeso a Tíquico para que cuide la iglesia allí. Lo envía como un reemplazo temporal o permanente, y esto es importante que lo entendamos, porque cuando discipulamos a una persona, esa persona debe ser capacitada para capacitar a otros. Y 2, hay discípulos con los cuales nos vamos a encariñar mucho y vamos a olvidar el buen desarrollo de la obra, el buen desarrollo de la labor del ministerio.
Y es importante que nosotros los enviemos. Uno, para que esos discípulos no vivan una vida en la fe bajo lo que ven solo en nosotros, sino que ellos tengan una vida personal. Pero también para que nosotros podamos entender que hay más gente por discipular. Y hay una tendencia muy grande hoy en la iglesia, y es que si no está el pastor general de la iglesia, la gente no asiste a los eventos, la gente no asiste a los grupos. Si no es el pastor el que predica, entonces la gente dice: ah, qué mamera este culto. Eso está pasando a nivel mundial en la iglesia, porque hoy en día la gente se está dejando influenciar por un discipulado que caracteriza a un hombre y no a Dios. Y enviar gente es importante para que se reproduzca el mensaje de Cristo y no de nosotros. Amén. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. Amén. Éfeso era una iglesia estratégica y sensible, así que no podía tener un ministro cualquiera. Entonces Pablo vio en Tíquico la capacidad para liderar en Éfeso, y por eso también lo envía. Hay gente que está al lado de nosotros que tiene mucha capacidad. Proyectémoslos, catapultémoslos, que vayan al frente. Amén. Así que recordemos que es necesario enviar discípulos. Pero cuarto, también hay discípulos que permanecerán a tu lado. Entonces tenemos los que vuelven al mundo, tenemos los que dañan, tenemos los que se van porque hay que enviarlos, pero hay otros que se quedarán conmigo en el desarrollo de la tarea. Mire lo que dice el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. O sea, iban a permanecer allí. ¿Quién era Lucas? ¿Alguien sabe quién era Lucas? El médico, ¿verdad? Entonces, Lucas era un médico y también es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Era un compañero cercano de Pablo, especialmente en sus viajes misioneros. Y escuche esto: era un compañero de Pablo cercano en sus viajes misioneros y en sus momentos más difíciles. Pablo está escribiendo desde un lugar de encarcelamiento y dice: solo Lucas está conmigo. ¿Quién está dispuesto a quedarse con usted en los peores momentos de su vida? Piénselo, medite allí. En el libro de Hechos hay varios pasajes con la voz de nosotros, lo cual indica que Lucas estaba físicamente presente con Pablo en muchas de sus misiones. Y Lucas no era judío, Lucas era un gentil, Lucas era un ciudadano romano. Así que era muy interesante ver cómo una persona que no había crecido en esa formación judía acompañaba a Pablo en su ministerio. ¿Cuál era su relación? Un amigo íntimo, un colaborador fiel y un compañero de sufrimiento. ¿Se da cuenta las características de las personas que deben estar a nuestro lado? Personas fieles, leales, íntimas, que sufran con nosotros, porque para las alegrías está todo el mundo. En ese momento Pablo está preso y Lucas es el único que permanece con él. No solamente fue su apoyo espiritual y emocional, sino también físico. Como médico probablemente cuidó de la salud de Pablo mientras él estaba en prisión. Ahora aparece también Marcos, una figura de restauración y reconciliación. Miren lo interesante, y es que Marcos, también llamado Juan Marcos, fue el autor del Evangelio de Marcos, y al inicio era compañero de Pablo y Bernabé, pero Marcos los abandonó en un viaje misionero. Eso causó un conflicto entre Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pero aquí Pablo está diciendo que Marcos le es útil en el ministerio, lo cual indica que hubo una figura de reconciliación y restauración. Hay gente que pudo haber sido ese discípulo que lo dañó, que Dios lo va a utilizar para formarlo a usted, y en algún momento de su vida de pronto se lo devuelve y se vuelve alguien que permanece con usted. ¿No le parece lindo eso? Dios es el único capaz de restaurar lo que no se puede restaurar. Dice que también era un hombre útil, confiable y valioso, no para Pablo, sino para el reino. Y eso es importante. Así que tenemos personas que va a estar allí. Y Pablo en sus últimos días no está rodeado de muchos, de multitudes, pero sí
de pocos fieles. Y esto refleja un discipulado profundo. Y quiero que escuche esto: más que cantidad es calidad en relación. Más que cantidad es calidad en relación. Jesús no dijo vayan y hagan 500,000 discípulos. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Demos calidad en la relación y no cantidad en los números, porque números ya hay, pero calidad no tanto. Amén. Así que veamos la conclusión de todo esto ya para finalizar, y es el versículo 16 al 18 primero, y después vamos a leer el versículo 6 al 8. Y dice de la siguiente manera: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Mire el corazón del apóstol Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Quién estuvo con él? Él nunca abandona. Amén. El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de la muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. La obra de discipulado no es nuestra obra. ¿Sí se da cuenta acá? Es básicamente un mandato del Señor. Por eso nunca se trata de nosotros, y por eso Pablo aquí está feliz de que aquel que es dueño de la obra estuvo con él. Pero ahora mire lo que dice en el versículo 6 al 8. Dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así lo dañen, así lo maltraten, así se vuelvan al mundo, así lo traicionen, nunca deje de recorrer la carrera de la fe. Nunca deje de hacer la tarea, porque el Señor, que es juez justo, le dará su recompensa. Y para esto quiero finalizar con una carta interesante, para que usted se dé cuenta que aún a Jesús le pasará, o le pasó, perdón. Y si a él le pasó, a nosotros nos pasará. Dice: currículum vitae de los 12 apóstoles, para Jesús, hijo de José y María, oficina de la carpintería, 25922, Nazaret, Judea. Apreciado Rabí, gracias por enviarnos el currículum vitae de los 12 hombres que escogió para ocupar posiciones destacadas de jerarquía y gerenciamiento en su nueva empresa. Todos fueron sometidos a nuestros test. Realizamos entrevistas personales a cada uno de ellos con nuestro psicólogo y con el encargado de los test vocacionales, cuyos resultados registramos en nuestras computadoras para eventuales consultas futuras. Recomendamos un minucioso examen individual. Como parte de nuestros servicios y para su mejor orientación, haremos algunos comentarios generales que resultan de la opinión de nuestro personal, de la misma manera que un auditor hace declaraciones generalizadas sobre sus conclusiones. Nuestro equipo es de la opinión que a la mayoría de sus escogidos les falta experiencia, estudios y aptitud vocacional para el tipo de emprendimiento que usted se propone. Agregamos que tampoco poseen una deseable noción de equipo para la ejecución de la tarea. Y escuche esto: todos dejan mucho que desear en cuanto al requisito de cuidados y apariencia personal. Recomendamos que continúe buscando personas con experiencia gerencial que presenten capacidad comprobada. Simón Pedro es emocionalmente inestable, sujeto a explosiones intempestivas. Andrés no posee absolutamente ninguna capacidad de liderazgo. Los dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ponen su interés personal por encima de la lealtad de la empresa. Juan es una persona excesivamente humilde, difícilmente logrará demostrar autoridad sobre otras personas. Lamentamos informar que Mateo forma parte de la lista negra del Departamento de Negocios de Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo, así como Tadeo, poseen definitivamente inclinaciones radicales. Ambos poseen una marca elevada en la escala maníaco-depresiva.
Tomás demuestra una actitud de duda que podría afectar al espíritu del grupo. Uno de los candidatos puede demostrar un gran potencial. Es un hombre capacitado y lleno de recursos. Tiene facilidad de comunicación, mente aguzada para los negocios y buena relación entre las personas de clase alta. Es altamente motivado, es ambicioso y responsable. Recomendamos a Judas Iscariote como su administrador y mano derecha. Los demás perfiles de personalidad son autoexplicatorios. Le deseamos éxito en su nuevo emprendimiento. Atentamente, Consultoría General del Jordán, Departamento de Recursos Humanos, 26544, Jerusalén, Palestina. Si fuera por las calificaciones, si fuera por lo que somos, no serviríamos para nada. Pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos y a discipular a otros. No importa lo que los otros nos hagan. A veces de lo peor de ese cuenta el Señor saca lo mejor. Sobre aquel que era inestable construyó o inició más bien la labor de la iglesia. Jesús es la roca, ¿verdad? Pero Pedro es aquel que da inicio a toda esta labor de la iglesia. Y me parece interesante ver que todos aquellos que no aplicaban fueron todos aquellos que hicieron cosas buenísimas para el evangelio. Así que no estamos exentos de que alguien nos traicione, nos abandone o nos hiera el corazón. Solamente hagamos el bien sin mirar a quién, así se llama esta palabra. Haz el bien sin mirar a quién. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú nos has enseñado que no es lo que vemos en la otra persona, es lo que tú quieres hacer en ellos, Dios. Y en esta mañana te pedimos que nos enseñes a hacer el bien sin mirar las apariencias, sin mirar lo que la gente puede parecer. No importa, Señor Jesús, lo que ellos nos hagan a nosotros. Ayúdanos a tener amor para ellos, a entender, Señor Jesús, que tú también has muerto por ellos para salvarlos, que tú los quieres reconciliar contigo, Señor, que tú quieres que ellos vivan una experiencia profunda y trascendental en su vida espiritual y te conozcan más. Te exaltamos, Señor Jesús, porque en esta mañana hemos podido entender que mucha gente será mala con nosotros, pero hay otros que tú pondrás a nuestro lado para acompañarnos en esta labor. Ayúdanos a tener ese discernimiento en el nombre de Jesús. Te exaltamos en esta mañana y te agradecemos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga.